El bosque comenzaba justo detrás de las últimas casas, y al principio no se parecía en nada a un lugar donde pudiera desaparecer un ejército entero. Los altos abetos se alzaban tan apretados que bajo sus copas el día se convertía en un crepúsculo gris incluso al mediodía. La tierra olía a agujas de pino, arcilla húmeda y pólvora quemada. En algún lugar adelante, en esa oscuridad verde, ya esperaban nidos de ametralladoras, campos de minas y estrechos claros barridos por el fuego cruzado. Los soldados entraban allí en compañías, llenas de hombres vivos y descansados, y salían, si es que salían, como un puñado de sombras ensordecidas y exhaustas que luego no podían explicar con claridad qué les había ocurrido exactamente. En unos meses, aquel bosque se tragó división tras división, y casi ninguno de los que daban las órdenes de avanzar supo explicar jamás para qué había sido todo aquello. ¿Cómo pudo suceder que el ejército más rico y tecnológicamente avanzado de los aliados occidentales, con dominio aéreo, miles de piezas de artillería, tanques y un flujo de suministros casi infinito, se atascara en un bosque alemán común durante casi medio año y perdiera aquí a más personas que en muchas batallas mucho más resonantes? ¿Y por qué hoy se recuerda mucho menos este bosque que el desastre invernal vecino en las Ardenas, que estalló un poco después y literalmente al lado? Esta es la historia de cómo la ventaja en técnica y suministros se disuelve entre los árboles, y de cómo una tarea sencilla en el mapa se convierte en una lenta y metódica destrucción de hombres. Para entender lo que ocurrió aquí, hay que imaginar el otoño de 1944. Tras el desembarco en Normandía y la rápida carrera a través de Francia, a los aliados les empezó a parecer que la guerra estaba casi a nada. El ejército alemán retrocedía hacia sus propias fronteras, y muchos en los estados mayores creían ver que solo faltaban semanas para el final. Pero en la frontera, la ofensiva perdió fuelle. Las líneas de suministro se estiraron, escaseaba el combustible, las tropas estaban exhaustas por el movimiento continuo. Y fue precisamente en ese momento cuando el primer ejército estadounidense chocó contra una franja de colinas y bosque denso al sureste de Aquisgrán, un pedazo de tierra pequeño para los estándares de una gran guerra, que en los mapas de los estados mayores parecía un obstáculo molesto en el camino hacia el río Ruhr y más allá, hacia el corazón industrial de Alemania. En el papel, todo parecía lógico. Había que atravesar el bosque para llegar al río, consolidar posiciones y preparar el siguiente golpe. El alto mando miraba el mapa y veía las flechas habituales, aquí las posiciones de partida, aquí la línea, aquí el objetivo. Las distancias eran cortas. Unas pocas aldeas, unos pocos caminos, unas pocas alturas. Las divisiones experimentadas, veteranas de Normandía, deberían haberlo resuelto en cuestión de días. El problema era que el mapa mostraba una imagen plana y ordenada, pero el terreno bajo los pies se regía por leyes completamente distintas. Este bosque no era un decorado, era un arma. Los árboles se alzaban como un muro, las copas se cerraban sobre las cabezas, y bajo ellas apenas había visibilidad. El dominio aéreo, que en campo abierto decidía el resultado de las batallas, aquí casi no significaba nada. Los pilotos simplemente no veían lo que ocurría bajo el dosel verde. Los tanques, orgullo y fuerza del ejército estadounidense, quedaron confinados a unos pocos claros estrechos y caminos encharcados. Si un vehículo se salía de la rodada, se atascaba en el barro o se topaba con troncos entre los que no podía pasar. La artillería, capaz de arrasar cualquier espacio abierto, perdía parte de su potencia entre los árboles, pero no para quienes estaban bajo ella. Un proyectil que impactaba en la copa de un árbol estallaba no en el suelo, sino en el aire. Y entonces caían abajo no solo esquirlas, sino también una lluvia de fragmentos de madera afilados. El refugio habitual dejaba de proteger. Una persona tumbada en el fondo de una trinchera quedaba expuesta desde arriba. Se enseñaba a los soldados que, durante un bombardeo, no debían tirarse al suelo, sino al contrario, pegarse al tronco de un árbol para protegerse de alguna manera de lo que caía desde lo alto. Esto iba contra todo instinto natural, y explica por qué el bosque cegaba incluso a las unidades más experimentadas. El tiempo terminaba de hacer su parte. Lluvias interminables convertían los senderos en un lodazal, la niebla anulaba la visibilidad, y con la aproximación del invierno llegaron el frío, la nieve húmeda y una humedad gélida. Los hombres pasaban días enteros en trincheras inundadas, como uniformes empapados, sin posibilidad de secarse ni calentarse. Y aquí entra en la historia un enemigo que no tenía uniforme ni bandera, pero que incapacitaba a miles, el frío y la humedad. El llamado pie de trinchera, cuando los pies, que llevaban semanas sin calzado seco, empezaban a gangrenarse, mandaba a la retaguardia a compañías enteras. Neumonías, congelaciones, enfermedades comunes diezmaban no menos que las balas. Según distintas estimaciones,
Una proporción muy elevada de todas las bajas en este bosque no fueron de combate en el sentido estricto. Lo que incapacitaba a los hombres no era una bala o una esquirla, sino la hipotermia, la enfermedad y el agotamiento total de fuerzas. El ejército perdía combatientes antes incluso de que tuvieran tiempo de ver al enemigo. Vale la pena mencionar por separado a quienes tapaban las brechas. A medida que las compañías se desangraban, para reemplazar a los caídos enviaban refuerzos. A menudo hombres muy jóvenes, entrenados a toda prisa, que llegaban al bosque directamente de una marcha, sin conocer ni a sus mandos ni a sus compañeros de trinchera, ni siquiera bien el terreno. Un soldado veterano en un bosque así sobrevivía gracias a los detalles. Sabía escuchar el sonido de un proyectil en vuelo. Sabía cuándo pegarse a un tronco. Intuía desde dónde disparaba una ametralladora. El novato no sabía nada de esto, y a menudo moría en los primeros días, sin haber tenido tiempo de aprender. Se creaba un círculo vicioso. Cuanto más graves eran las pérdidas, más refuerzos sin experiencia se necesitaban, y cuantos más refuerzos sin experiencia había, mayores se volvían las pérdidas. El bosque no solo trituraba a las divisiones como unidades, sino también la propia transmisión de la experiencia, sin la cual la infantería quedaba ciega. Y el enemigo sabía aprovechar todo esto hasta el último detalle. La defensa alemana aquí no se basaba en la superioridad numérica ni en tecnología milagrosa, sino en el cálculo frío y el conocimiento del terreno. Los defensores habían preparado de antemano el fuego sobre los claros y cruces de caminos. Habían minado los senderos, equipado posiciones entre las raíces y tras las crestas de las colinas. No necesitaban mantener una línea continua. Bastaba con mantener bajo fuego esos pocos lugares por los que solo se podía avanzar. Los atacantes seguían rutas predecibles, porque simplemente no había otras, y caían bajo un fuego preparado de antemano. Cada búnker, cada nido de ametralladora había que tomarlo por separado, a quemarropa, en la penumbra, donde no se distinguía a los propios de los extraños a una distancia de lanzamiento de granada. Y cuando, al precio de enormes esfuerzos y pérdidas, se ocupaba otra franja de bosque, resultaba que adelante había otra exactamente igual, y tras ella una más. Así fue como se formó la primera de las cadenas que convirtieron esta operación en una tragedia. La ofensiva se estancó, y esa demora dio a los defensores tiempo para fortificarse aún más. Las fortificaciones ralentizaron el avance de la infantería y encerraron a los tanques. La ralentización le robó ritmo al ataque, y la pérdida del ritmo convirtió lo que se planeó como un empuje corto en un desgaste infinito, donde ambos bandos simplemente alimentaban al bosque con nuevas y nuevas unidades. Cuanto más se prolongaban los combates, más hombres se necesitaban, y menos sentido tenía el plan original. Había una segunda cadena aún más amarga. Para romper la defensa, el mando lanzaba al bosque divisiones frescas. Esta es la parte 1 of 3. El bosque estaba organizado de tal manera que era imposible desplegar las fuerzas. Una gran agrupación no podía concentrar todo su poderío de golpe. En los estrechos senderos, durante el combate real, solo participaba una pequeña parte de la gente. El resto se quedaba atrás, en el barro, bajo el fuego enemigo, incapaz de ayudar. Por eso, la superioridad numérica no funcionaba. Una división fresca entraba en el bosque, era desgastada por partes en esos mismos lugares, en esos mismos pueblos y alturas, y al cabo de varias semanas había que retirarla, exangüe, para sustituirla por la siguiente. Cambiaban los números en los mapas, pero el guión se repetía casi al pie de la letra. Para entender cómo se veía esto para una persona común, hay que descender del nivel de los mapas al fondo de una trinchera húmeda. Para el Estado Mayor, el avance se medía en líneas y flechas. Para el soldado en tierra, significaba algo completamente distinto. La humedad imposible de eliminar, el miedo constante a lo que caía de los árboles, la pérdida del sentido de la dirección entre las filas idénticas de troncos. En un bosque así, era fácil perderse a unos cientos de pasos de los propios, salir por el lugar equivocado y caer bajo fuego propio o ajeno. Las comunicaciones se interrumpían constantemente. Los fragmentos cortaban los cables. Las radios funcionaban mal entre los árboles y colinas. El comandante de la compañía a veces no sabía dónde estaban sus vecinos, si seguía vivo su vecino de la izquierda, si llegaría el apoyo prometido. Resultaba difícil evacuar a los heridos. Las camillas no pasaban por donde no podía pasar un hombre erguido. Y el camino hasta la retaguardia, bajo el fuego, se extendía durante horas. Muchos morían no por la gravedad de las heridas, sino porque no podían sacarlos de ese bosque a tiempo.
Un capítulo aparte de esta historia era el suministro y la evacuación, esa mecánica invisible de la guerra que lo decide todo. En el bosque casi no había caminos capaces de soportar el flujo de camiones, piezas de artillería y tanques. Los pocos senderos que existían se convertían en papilla bajo las ruedas y orugas, y la técnica quedaba totalmente inmovilizada. El traslado de municiones, comida, ropa seca y combustible se convirtió en una batalla aparte, librada sin disparos, pero que decidía el destino de los combates en primera línea. Si las balas y los proyectiles no llegaban a tiempo, el ataque se estancaba no por falta de valor, sino porque no había con qué disparar. Si no se llevaba comida caliente y calcetines secos, el ejército perdía más personas por enfermedades que por el enemigo. Los heridos había que evacuarlos por esos mismos senderos atascados por donde intentaban enviar refuerzos, y esos flujos opuestos se ahogaban mutuamente. La guerra en este bosque se convirtió muy rápidamente en una lucha por cada metro de camino transitable. En este bosque había también su propio ejército invisible, los sanitarios, los camilleros, los médicos en los puestos de socorro avanzados. Su trabajo casi nunca aparece en los relatos sonoros de las batallas, pero de él dependía si un herido llegaría vivo hasta la mañana. Sacar a una persona debajo el fuego en la espesura, donde no se podía pasar de pie, era una hazaña aparte, sin ninguna parafernalia. A gatas, arrastrando, por el barro, bajo los fragmentos que caían desde arriba. Los puestos de socorro colapsaban, faltaban manos, calor, un lugar seco, tiempo. Una persona que en campo abierto hubieran podido trasladar y salvar, aquí podía morir simplemente porque el camino hasta el médico llevaba demasiado tiempo, y además el trayecto estaba bajo fuego. Y esta silenciosa aritmética, ¿cuántos heridos no llegaron? Nunca aparecen los partes con la misma claridad que los pueblos capturados y las alturas tomadas. El bosque cambiaba incluso la propia sensación del tiempo. Los días aquí se parecían unos a otros hasta volverse indistinguibles. El amanecer apenas traía luz, el crepúsculo empezaba temprano, y entre ambos se extendía una misma y gris espera bajo las copas húmedas. La persona perdía la cuenta de los días, dejaba de entender cuánto tiempo llevaba en ese bosque, una semana o ya toda una vida. El constante estruendo de los bombardeos, la humedad, el frío y la imposibilidad de dormir bien agotaban la psique no menos que el cuerpo. A la gente la sacaban a la retaguardia no solo con heridas y enfermedades, sino también con un agotamiento nervioso total, cuando la persona simplemente dejaba de reaccionar a las órdenes. Esta era una guerra de desgaste, donde el enemigo no era solo quien estaba sentado en el búnker enfrente, sino el propio bosque, que lentamente les extraía a las personas las fuerzas y la voluntad. El episodio más ilustrativo y más duro se desarrolló alrededor de un pequeño pueblo en lo profundo del bosque, al que se llegaba por un camino a través de un empinado desfiladero boscoso y un estrecho sendero por el fondo de una quebrada junto a un pequeño río. En el mapa, la misión volvía a parecer sencilla: ocupar el pueblo, consolidarse, asegurar el flanco. A una de las divisiones se le ordenó tomar ese pueblo, y al principio incluso logró adentrarse en él, pero después comenzó la pesadilla. Para mantenerlo capturado se necesitaban tanques y armamento pesado, y el único camino para ellos iba por ese mismo estrecho sendero a través del desfiladero. Las laderas eran empinadas, el suelo estaba encharcado, las curvas eran estrechas. Los vehículos patinaban, se deslizaban, volcaban, se atascaban, bloqueando el camino a los demás. Lo que en el mapa era una fina línea, en tierra resultó ser una hendidura casi intransitable para la técnica. La infantería en el pueblo quedó sin apoyo fiable. El enemigo lanzó un contraataque y expulsaron a la gente de vuelta con grandes pérdidas. Esta fue una lección clara y terrible. En el papel parecía la toma de una localidad, pero en tierra se convirtió en una trampa en la que se empujó y de la que no se pudo sacar a tiempo a unidades enteras. De todas estas decisiones respondían personas vivas, y aquí es importante hablar con honestidad, sin caricaturas. El mando no era un grupo de incompetentes indiferentes, como a veces se quiere pensar. Eran generales experimentados, que acababan de conducir al ejército a través de Francia, seguros de sus tropas y acostumbrados a que la perseverancia y la superioridad material al final rompieran cualquier defensa. Pero precisamente esa seguridad jugó una mala pasada. Una y otra vez se tomaba la misma decisión: aumentar la presión, introducir nuevas fuerzas, continuar atacando en el mismo lugar y de la misma manera. La lógica era simple: si se presiona con suficiente fuerza y durante suficiente tiempo, la defensa se derrumbará. En terreno abierto, esa lógica a menudo funcionaba. En el bosque, solo aumentaba el número de bajas, sin cambiar la esencia.
Lo más difícil de asumir es que el mando durante mucho tiempo no tuvo una respuesta clara a una pregunta sencilla. ¿Para qué era necesario, a cualquier precio, tomar precisamente este bosque? Y aquí es donde llegamos al giro más incómodo de toda la historia. Durante mucho tiempo, el verdadero valor estratégico de esta zona parecía escapar a quienes planeaban la ofensiva. Y el valor existía, y no residía en los árboles ni en los pueblos. Un poco más allá, en el río, había presas que retenían enormes masas de agua en embalses. Quien controlaba esas presas tenía en sus manos el destino de todo el valle río abajo. Bastaba con que los defensores, en el momento adecuado, abrieran las compuertas o volaran la presa para que el agua se precipitara aguas abajo, inundando las tierras bajas y aislando, ahogando o dejando indefensas a cualquier ejército que para entonces hubiera cruzado el río. En otras palabras, se podía abrirse paso a través del bosque hacia el río cuanto se quisiera, pero sin el control de las presas, llegar a él se convertía en una trampa mortal. La comprensión de esto llegó demasiado tarde, y una parte importante de los sangrientos combates en el bosque se libró como si esas presas no existieran en absoluto. Cuando finalmente fueron reconocidos como el objetivo principal, resultó que los accesos a ellos pasaban por ese mismo bosque, regado con la sangre de los meses anteriores. Aquí es buen momento para desmontar el cómodo mito que arrastra toda la guerra en el oeste. Se suele pensar que los aliados vencían sobre todo gracias a una aplastante superioridad material. Más aviones, más tanques, más proyectiles, y por eso el desenlace estaba predeterminado. Y los combates en sí eran una especie de formalidad técnica en el camino hacia la victoria. Este bosque demuestra cuán incompleto es ese cuadro. Aquí, la abrumadora superioridad técnica casi no funcionaba. Los aviones no veían los objetivos bajo las copas, los tanques no podían moverse, la artillería golpeaba por zonas, pero no desalojaba al enemigo atrincherado en la tierra y entre las rocas. Todo lo decidía la infantería exhausta, el tiempo, el relieve, los caminos y la obstinación de ambos bandos. Un ejército rico puede sepultar al enemigo bajo acero, en campo abierto, pero en un bosque estrecho, oscuro y encharcado, la guerra vuelve a ser lo que siempre fue, asunto de hombres agotados con fusiles, que avanzan arrastrándose por el barro bajo el fuego. La superioridad en hierro no anula el precio que paga el ser humano vivo. Conviene hablar con honestidad también de quienes se defendían, sin ninguna admiración y sin intentar convertir al enemigo en una figura ejemplar. El ejército alemán para entonces ya no era la fuerza que había invadido otros países al inicio de la guerra. En el bosque resistían unidades diversas, tanto unidades diezmadas, formadas con restos, como otras más frescas, trasladadas apresuradamente a la frontera. Su situación era difícil, faltaban hombres, equipos, a veces lo más básico, pero el terreno favorecía al defensor, y ellos lo aprovechaban con habilidad. Es importante recordar que toda esa maquinaria militar seguía siendo parte de un régimen criminal, y la tenacidad de determinadas unidades en el bosque no anula los fines por los que, y bajo qué bandera, se libraba esta guerra. Analizar cómo aprovechaba la defensa, el relieve y los senderos estrechos es posible y necesario, pero hacer de ello una bella leyenda sobre defensores invencibles es mentirse a uno mismo. Hay que ser honesto también con lo que respecta a las cifras. Las pérdidas exactas en estos combates aún se citan de manera dispar. El recuento se hacía en el caos. Parte de los hombres caían no por heridas, sino por enfermedades y agotamiento. A unos los registraban en una partida, a otros en otra, y distintos investigadores ofrecen estimaciones notablemente diferentes. Una cosa está clara, se trata de decenas de miles de bajas solo por un lado, y fueron pérdidas muy graves, difícilmente justificables. Conviene tratar estos números con cautela. Detrás de ellos no hay registros precisos, sino el intento, a posteriori, de reconstruir un cuadro a partir de documentos fragmentarios y contradictorios. Pero incluso las estimaciones más prudentes pintan lo mismo. Fue una de las batallas más costosas y a la vez menos sensatas del frente occidental. Si se mira más ampliamente, toda esta historia tiene otra capa amarga. A nivel de la gran estrategia, el bosque fronterizo era solo uno de muchos sectores de un frente extenso, y la atención del alto mando se repartía entre decenas de direcciones. En un mapa a gran escala, aquel pedazo de tierra parecía secundario, y por eso, durante mucho tiempo, se lo trató como una tarea que se podía resolver sobre la marcha, sin desviar hacia él las mejores fuerzas y sin reflexionar seriamente sobre sus peculiaridades. Sobre el papel, nuevamente parecía razonable. ¿Para qué destacar algo especial en un sector que de todos modos debía ser superado? Pero en el terreno, precisamente esa subestimación fue lo que más costó. El bosque no perdonaba que se lo tratara como una minucia.
Exigía, o bien, un objetivo claro, sufrido, por el que valiera la pena pagar ese precio, o bien renunciar a los ataques frontales en favor de una maniobra de flanqueo y un golpe al punto verdaderamente vulnerable. Ni una cosa ni la otra ocurrió durante mucho tiempo, y quienes pagaron por ello no fueron los que movían el lápiz sobre el mapa, sino los que avanzaban por el barro. Mientras el bosque trituraba división tras división, la historia preparaba otro giro cruel. Muy cerca, en el distrito vecino, el mando alemán acumulaba en secreto fuerzas para un gran golpe invernal. Y cuando a mediados del invierno estalló la ofensiva en las Ardenas, toda la tensión, todas las reservas, toda la gloria y todo el horror se desplazaron de golpe hacia allí. Los combates en el bosque, que habían costado tantas vidas, quedaron instantáneamente ensombrecidos. Casi se dejó de hablar de ellos, los eclipsó una batalla más grande, más dramática y más comprensible en la vecindad. Así surgió una extraña injusticia de la memoria. Una operación enorme en costo y pérdidas quedó casi olvidada porque se desarrolló demasiado tiempo, de manera demasiado poco expresiva y sin ese desenlace claro que ama la historia. ¿Qué quedó después? Al final se atravesó el bosque, se llegó al río, las presas acabaron en manos de los atacantes, y el frente avanzó más allá, hacia el interior de Alemania. Desde el punto de vista del mapa, la tarea estaba cumplida. Pero el precio de esa línea en el mapa se medía por un número monstruoso de vidas destrozadas y cegadas, y muchas de ellas se gastaron en combates que, con una comprensión más clara de los objetivos, podrían haberse librado de otra manera o no haberse librado en absoluto en esa dirección. Para el ejército, fue una lección dolorosa sobre los límites de la técnica, el significado del terreno y lo peligroso que es repetir una misma táctica sin preguntarse si funciona siquiera. Para quienes atravesaron el bosque y sobrevivieron, este quedó para siempre como una pesadilla aparte, especial, no estridente, no aparatosa, sino silenciosa, húmeda y desesperanzadora. Hay una amargura particular en las batallas que no encajan en el relato hermoso de la guerra. Aquí no hubo una maniobra brillante, un genial golpe de flanqueo, un vuelco espectacular de la situación en un instante. Hubo una larga, obstinada y agotadora carnicería en un bosque oscuro, donde los hombres morían no por una gran meta visible, sino porque la orden exigía avanzar, y porque demasiado tarde se hizo la pregunta de por qué precisamente aquí y precisamente así. El bosque no cayó por un solo golpe poderoso, fue arrebatando hombres poco a poco. Por la humedad, por un cable cortado, por un tanque atascado en el sendero, por una orden que llegó demasiado tarde, por unas camillas que no pudieron sacar a tiempo. Y quizás lo principal que conviene extraer de esta historia es la desconfianza hacia las flechas limpias en los mapas de Estado Mayor. Detrás de cada una de esas flechas hay una tierra real, con sus propias leyes, su relieve, su barro, sus árboles, su clima y su límite para las fuerzas humanas. El bosque fronterizo lo recuerda con más crudeza que muchas batallas famosas. No dio victorias brillantes, ni héroes cómodos, ni moralejas simples. Solo dejó tras de sí una pregunta que conviene hacer antes de cualquier orden de ataque. ¿Entendemos de verdad para qué enviamos allí a la gente? ¿O simplemente creemos que la tenacidad y la fuerza por sí solas lo justificarán todo? ¿Y cuántos bosques así, silenciosos y olvidados, esconde una gran guerra tras el telón de sus batallas sonadas?